El viento del desierto de Judea ha borrado imperios, ha sepultado reyes bajo la arena y ha silenciado los ecos de legiones enteras. Sin embargo, entre las antiguas y desgastadas piedras de Jerusalén, aún resuena el nombre de un hombre cuya vida es, quizás, el mayor testimonio de transformación en toda la historia sagrada. No fue uno de los 12 pescadores originales que dejaron sus redes en Galilea. No fue el apóstol que caminó sobre las aguas, ni aquel que reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena. Su historia es mucho más compleja, mucho más humana y, en cierto modo, mucho más dolorosa. Hoy nos adentramos en el enigma de un hombre que creció bajo el mismo techo que el Hijo de Dios, que comió en la misma mesa, que compartió las mismas herramientas de carpintero, pero que, durante años, miró a los ojos de la verdad encarnada y no logró ver más que a un hermano mayor. Hablamos de aquel a quien la historia recuerda con un título que muy pocos hombres han logrado portar con absoluta dignidad: Santiago el Justo. El hermano del Señor. El escéptico que se convirtió en el pilar inquebrantable de la iglesia primitiva. Para comprender la magnitud de la figura de Santiago, debemos despojarnos de las imágenes idealizadas y viajar al polvoriento y marginado pueblo de Nazaret, en la Galilea del primer siglo. Imaginen la vida cotidiana en una casa humilde, marcada por el olor a madera aserrada, el sudor del trabajo manual y la estricta observancia de la ley de Moisés. En este entorno creció Santiago, rodeado de sus otros hermanos, José, Simón y Judas. Durante 30 años, la vida de esta familia fue aparentemente normal. Jesús era el primogénito, el que asumió el oficio y la responsabilidad tras la probable muerte de José. Para Santiago, Jesús era simplemente su hermano. Conocía sus gestos, su forma de hablar, su rutina diaria. ¿Cómo se puede conciliar la figura del compañero de juegos de la infancia con la del Mesías prometido que habría de liberar a Israel? La familiaridad, a menudo, es el mayor enemigo de la fe. El velo de la cotidianidad cegó los ojos de Santiago. Cuando Jesús inicia su ministerio público, el asombro y la devoción de las multitudes no encontraron eco en su propia casa. Los evangelios son dolorosamente honestos al respecto. Las escrituras relatan cómo, en el apogeo de los milagros y las enseñanzas de Jesús, cuando las multitudes lo apremiaban tanto que ni siquiera podían comer, su propia familia salió para detenerlo. Pensaban que había perdido la razón. Imaginen la vergüenza social en una cultura donde el honor familiar lo era todo. Santiago, inmerso en la rigidez de las expectativas judías sobre un Mesías guerrero y político, veía en las acciones de Jesús un peligro, una locura que amenazaba con atraer la ira de Roma y el repudio de las autoridades religiosas. El Evangelio de Juan sentencia esta tragedia con unas palabras que debieron pesar como plomo en el alma de Santiago años después, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fueron 3 años de distancia emocional y espiritual. Mientras Jesús sanaba leprosos, abría los ojos de los ciegos y desafiaba a los fariseos, Santiago permanecía en las sombras de la incredulidad. Y entonces llegó la oscuridad. La traición, el arresto, los latigazos y la madera astillada de la cruz. En el Gólgota, cuando el cielo se tiñó de negro y la sangre del Redentor empapó la tierra, el apóstol Juan estaba allí. María, la madre, estaba allí. Pero, ¿dónde estaba Santiago? La tradición y el silencio bíblico sugieren que los hermanos de Jesús no estuvieron presentes al pie de la cruz. La confusión, el miedo y quizás la confirmación de sus peores temores los mantenían ocultos. Jesús había muerto como un criminal del imperio. Para un judío devoto como Santiago, la crucifixión era la prueba definitiva de la maldición divina. Maldito todo el que es colgado de un madero, dictaba la ley. En la mente de Santiago, el capítulo de su hermano había terminado en el más absoluto de los fracasos. Pero el domingo por la mañana, la tumba vacía reescribió las leyes del universo. Y es aquí donde la historia de Santiago da un giro que desafía toda lógica humana y se adentra en el terreno del milagro más puro. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, revela un detalle íntimo, un momento del cual no tenemos más registro descriptivo,
pero que contiene una carga emocional abrumadora. Al enumerar las apariciones de Cristo resucitado, Pablo escribe una frase breve pero monumental: después apareció a Santiago. Detengámonos un instante en la inmensidad de este encuentro. Imaginen a Santiago, en algún lugar de Jerusalén o Galilea, lidiando con el luto, la culpa y la vergüenza. De repente, la atmósfera cambia. Una presencia inunda la habitación. Y allí, frente a él, no está el rabino derrotado, no está el carpintero crucificado. Está el Rey del universo, coronado de gloria, con las cicatrices de la redención brillando en sus manos y en su costado. No hubo necesidad de palabras de reproche. En ese cruce de miradas, en ese abrazo entre el resucitado y su hermano menor, las escamas de la incredulidad cayeron para siempre. La tradición extrabíblica, a través del historiador Hegesipo, narra que Santiago había jurado no comer ni beber desde el momento de la muerte de Jesús hasta que lo viera resucitado, y que Jesús se le apareció, le ofreció pan y le dijo: come tu pan, hermano mío, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Sea esta tradición exacta o no, lo cierto es que ese encuentro privado forjó a un hombre nuevo. El hermano escéptico murió aquel día, y de sus cenizas se levantó el siervo implacable, el apóstol irreemplazable, el hombre que firmaría su propia carta en las Escrituras no como el hermano de Jesús, sino como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A partir de Pentecostés, el ascenso de Santiago en la comunidad de Jerusalén no fue producto del nepotismo ni de su sangre compartida con el Mesías. Fue el fruto directo de una piedad que asombraba incluso a sus enemigos. Mientras los demás apóstoles, como Pedro, Juan y más tarde Pablo, viajaban por el mundo conocido expandiendo el Evangelio, alguien debía quedarse a sostener los cimientos en el epicentro de la tormenta. Jerusalén era una olla de presión política y religiosa, y allí, en medio del Sanedrín, del templo y de las facciones celotes, Santiago se irguió como una columna de mármol. Los relatos históricos antiguos nos han legado un retrato físico y espiritual de Santiago que inspira reverencia. Lo describen como un nazareo desde el vientre de su madre. No bebía vino ni licor, no comía carne, jamás pasó navaja por su cabeza y no usaba ropas de lana, sino únicamente lino puro. Tenía permitido entrar en el santuario del templo, un privilegio reservado a muy pocos. Y allí, en la soledad de la casa de Dios, las losas de piedra conocían el peso de su devoción. Se dice que pasaba tantas horas postrado intercediendo por el pueblo y pidiendo perdón por los pecados de Israel, que la piel de sus rodillas se había endurecido, encallecidas y ásperas como las rodillas de un camello. Por esta devoción inquebrantable, por esta pureza moral que superaba la de los propios sumos sacerdotes, el pueblo de Jerusalén, tanto cristianos como judíos ortodoxos, comenzaron a llamarlo con profunda veneración, Santiago el Justo. Obvias, en hebreo, que significa el baluarte del pueblo. Su liderazgo fue sometido a prueba de fuego durante el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 de nuestra era. La incipiente iglesia enfrentaba su primera y más peligrosa crisis de identidad. Miles de gentiles, griegos y romanos, se estaban convirtiendo a Cristo gracias al ministerio de Pablo. Los creyentes judíos más conservadores exigían que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y obligados a guardar toda la ley de Moisés. La tensión amenazaba con fracturar a la iglesia en dos mitades irreconciliables. Pedro testificó de cómo el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles. Pablo y Bernabé relataron los milagros entre las naciones. Pero la asamblea entera esperaba la palabra final de una sola persona. El silencio se apoderó del salón cuando Santiago se puso en pie. Él, que encarnaba la observancia perfecta de la ley judía, que jamás había roto un precepto de la Torá, demostró una sabiduría divina que trascendía su propia cultura. Con la autoridad de un patriarca, Santiago citó a los profetas y pronunció el veredicto que cambiaría el curso de la historia humana, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Con estas palabras, Santiago el Justo liberó al cristianismo de ser una mera secta judía y le abrió las puertas para convertirse en una fe universal.
Exigió a los gentiles un mínimo de normas morales para mantener la comunión, pero no les impuso el yugo de la ley ceremonial. Fue un acto de equilibrio magistral que salvó a la Iglesia de la división. La voz de este gigante no se apagó con el tiempo, ha quedado inmortalizada en la epístola que lleva su nombre. La Carta de Santiago es un rugido de justicia social, un tratado de ética práctica que huele a tierra, a trabajo duro y a sudor. A diferencia de las profundas disquisiciones teológicas de Pablo, Santiago va directo a la yugular del comportamiento humano. En sus páginas no hay lugar para una fe pasiva. La fe sin obras está muerta, truena su pluma a través de los siglos. Santiago condena a los ricos corruptos que retienen el salario de los obreros, advirtiéndoles que sus riquezas están podridas y que el oro y la plata se han oxidado, un óxido que testificará contra ellos como fuego. Reprende a quienes discriminan en la congregación favoreciendo a los poderosos, y lanza una de las advertencias más aterradoras de toda la Biblia sobre el poder destructivo de la lengua humana, comparándola con un fuego encendido por el mismo infierno. Leer a Santiago es someterse a un examen de conciencia implacable, es entender que conocer a Jesús no se trata solo de creer en Él, sino de imitar su compasión hacia las viudas y los huérfanos. Pero la rectitud extrema y la influencia imparable de Santiago terminaron por sellar su destino terrenal. Los vientos de guerra comenzaban a soplar sobre Judea. La rebelión judía contra Roma estaba a punto de estallar. Hacia el año 62 después de Cristo, un vacío de poder se produjo en Jerusalén. El procurador romano Festo había muerto de forma repentina, y su sucesor, Albino, aún se encontraba en viaje desde Alejandría hacia Judea. En esa ventana de desgobierno, el sumo sacerdote Ananías, un hombre de la secta de los saduceos conocido por su crueldad y arrogancia, vio la oportunidad perfecta para eliminar a la figura que más eclipsaba su autoridad y que arrastraba a las multitudes judías hacia la fe en Jesús. Los registros del historiador judío Flavio Josefo y de los cronistas de la iglesia primitiva convergen para relatar el martirio más dramático y solemne de aquellos tiempos. Era tiempo de Pascua. La ciudad estaba abarrotada de peregrinos. Ananías y los líderes del Sanedrín mandaron arrestar a Santiago. Fingiendo preocupación por el pueblo, lo llevaron a lo más alto del templo, al pináculo, a la vista de una multitud inmensa que llenaba los patios. La estrategia era perversa, querían obligar al hombre más respetado de Jerusalén a que desacreditara públicamente a Cristo. «Te rogamos, oh justo», gritaron desde abajo, ya que el pueblo está en el error siguiendo a Jesús el crucificado, decláranos desde las alturas, ¿cuál es la puerta de Jesús? Aparta al pueblo de este engaño. Allí estaba Santiago, de pie sobre la imponente arquitectura del templo que tanto amaba, sintiendo el viento en su rostro encallado. Miró hacia la marea humana, respiró profundo, y con una voz que resonó como un trueno sobre la ciudad santa, no negó a su hermano, sino que lo exaltó con toda la fuerza de su alma. ¿Por qué me preguntáis acerca del Hijo del Hombre? Él está sentado en el cielo, a la diestra del gran poder, y vendrá de nuevo sobre las nubes del cielo para juzgar al mundo. Hosana al Hijo de David. Pero el rostro del sumo sacerdote Ananías se contorsionó en una máscara de odio furibundo. «Oh, el justo también ha sido engañado», gritaron los fariseos y saduceos. Subieron furiosos al pináculo y, en un acto de violencia salvaje, arrojaron a Santiago al vacío. El cuerpo envejecido y curtido del hermano del Señor se precipitó decenas de metros hacia los patios empedrados. El impacto fue demoledor, escuchándose el crujir de sus huesos. Pero, milagrosamente, Santiago no murió con la caída. El baluarte de Jerusalén demostró que estaba hecho de una fe indestructible. Con sus extremidades destrozadas y la sangre manchando la piedra sagrada, Santiago logró incorporarse apoyándose sobre aquellas mismas rodillas endurecidas por la oración. En su último aliento, no maldijo a sus asesinos. Recordó las palabras de su hermano mayor en la cruz, y elevó la mirada al cielo estrellado de Jerusalén orando: «Te ruego, Señor Dios Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La furia de sus enemigos no encontró compasión en aquella plegaria. «Apedreadlo», fue la orden.
Una lluvia de rocas comenzó a caer sobre el anciano que seguía orando de rodillas. Incluso entonces, un sacerdote de la familia de los recabitas gritó horrorizado: «Deteneos. ¿Qué estáis haciendo? El justo está rezando por nosotros». Pero la sangre ya había cegado a los verdugos. Un batán, un hombre que se dedicaba a tratar telas, se abrió paso entre la turba empuñando un pesado garrote de madera usado para golpear la ropa. Sin piedad, descargó un golpe brutal y definitivo sobre la cabeza de Santiago. El cráneo se fracturó, y el espíritu del hermano escéptico que se volvió apóstol, voló hacia el encuentro eterno con el resucitado. El impacto de su muerte fue un terremoto espiritual. Hasta el propio historiador judío Flavio Josefo señaló que muchos judíos piadosos creyeron que la posterior y apocalíptica destrucción de Jerusalén en el año 70, a manos de las legiones romanas de Tito, no fue otra cosa que el justo juicio de Dios derramado sobre la ciudad por el asesinato de Santiago el Justo. Fue enterrado allí mismo, cerca del templo, y su tumba fue venerada hasta que la ciudad fue arrasada por completo. Santiago el Justo nos deja una herencia que desafía los siglos. Nos enseña que la fe no es una herencia genética, que estar cerca de lo sagrado no garantiza comprenderlo, y que la duda y el escepticismo pueden ser el terreno árido donde florezca el más grande de los milagros. Aquel que no pudo creer en la carpintería de Nazaret, entregó su vida y derramó su sangre en el templo de Jerusalén. De escéptico a creyente, de hermano a siervo, de líder a mártir. Su voz sigue resonando desde el pináculo del tiempo, invitándonos a no ser meros oidores, sino hacedores de la palabra, recordándonos que las rodillas dobladas en oración son el arma más poderosa de la historia, y que, al final, la verdadera grandeza no reside en los títulos, sino en vivir y morir con la inquebrantable certeza de que Jesús es verdaderamente el Señor.